Un niño rechazado encontró un caballo encadenado al final del sendero. Pero lo que ocurrió después heló su alma y reveló un secreto impensable. Suscríbete para más historias emocionantes que tocan el corazón y estremecen el alma. Te dije que no tocaras eso, mocoso inútil, rugió la voz de Mauro, retumbando como un trueno dentro de la pequeña cocina de adobe. El cucharón de madera golpeó el suelo y rodó hasta los pies descalzos de Tomás. Él no se agachó a recogerlo, se quedó inmóvil, la mirada fija en una grieta del piso, como si pudiera esconderse ahí. El calor del fuego no alcanzaba a aliviar el frío que le recorría la espalda. ¿Estás sordo o qué? ¡Recógelo! Tomás obedeció en silencio. Sus manos temblaban, pero no por miedo al golpe, ese ya lo conocía bien, sino por la rabia contenida, la que se tragaba con saliva seca, la misma que no sabía dónde guardar. Cuando vuelva quiero esa cocina limpia, si no, ya sabes lo que te espera, escupió Mauro antes de marcharse, la puerta de metal golpeando con fuerza. El silencio que quedó fue aún más pesado. Afuera, las chicharras comenzaban a cantar, anunciando otro día de calor seco en el caserío de la Quebrada. Tomás miró por la ventana. Su madre se alejaba por el camino de tierra, con la mochila al hombro, rumbo a su jornada en la cosecha de tabaco. Ni una mirada, ni un gesto, solo polvo en el aire. A media mañana Tomás ya había terminado de limpiar, pero el nudo en la garganta seguía ahí. Se sentó en el escalón de la entrada, donde la sombra era más generosa. Tenía 9 años, pero su espalda cargaba mucho más. Un perro flaco cruzó la calle de tierra, seguido por una nube de moscas. Tomás lo observó hasta que desapareció detrás de unos matorrales. Sin pensar, se levantó y caminó tras él. Cada paso que daba lo alejaba del olor a grasa rancia y de las paredes llenas de gritos. Conocía bien los caminos que se bifurcaban detrás de la escuela abandonada, donde los adultos no iban. Allá, entre cerros bajos y monte seco, el aire sabía diferente, a libertad. El perro ya no estaba. En su lugar, el canto lejano de un zorzal lo detuvo. Lo siguió pisando hojas secas hasta que encontró un sendero oculto, medio cubierto por ramas torcidas. Nunca lo había visto. Lo miró como se mira una puerta entreabierta, con algo más que curiosidad, con hambre. Caminó despacio, apartando ramas espinosas. El sol se filtraba a través de las copas, creando sombras que bailaban sobre la tierra. El silencio del lugar no era vacío, era otro, profundo, vivo. De pronto un relincho cortó el aire. Tomás se detuvo. El sonido vino del fondo del sendero, breve, seco, como un grito ahogado. Sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Avanzó con cautela. Entonces lo vio. Un caballo. En medio de un claro pequeño, bajo un algarrobo. Estaba encadenado a un tronco con una soga gruesa. Su pelaje blanco estaba sucio, lleno de costras y barro seco. Sus ojos oscuros no lo miraban, lo atravesaban, como si buscaran otra cosa más allá del tiempo. Tomás se quedó quieto. No sabía si acercarse o correr. El caballo dio un paso hacia atrás, la cadena sonó tensa. Luego se quedó inmóvil, respirando con esfuerzo. «¿Qué te hicieron?», murmuró Tomás, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El caballo no respondió, pero algo en su silencio era diferente al que conocía. No era un silencio de miedo, era un silencio herido, como el suyo. Un ruido seco detrás de él lo hizo girar. Una rama rota. Alguien venía. Tomás corrió, el corazón desbocado, la garganta seca. El camino de vuelta se hizo más largo que nunca. Cuando llegó a su casa, la cocina seguía vacía. Pero ahora todo era distinto. Había algo allá afuera, algo encadenado, como él. Y él iba a volver, aunque lo prohibieran, aunque doliera, aunque lo cambiara todo. Tomás no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era esa mirada del caballo, clavada en lo más hondo, como si le hablara sin palabras. En la mañana siguiente, mientras Mauro roncaba en la pieza y su madre preparaba café con agua tibia, él ya tenía decidido volver.
Salió temprano, con un pan duro envuelto en un trapo y una botella con agua. No dijo a dónde iba. De todos modos, nadie preguntó. El campo todavía olía a humedad. El rocío apenas tocaba las hojas de los algarrobos y el sol, tímido, apenas empezaba a calentar la tierra. Tomás caminó con paso firme, tomando atajos entre los matorrales, como si el cuerpo ya supiera el camino que el corazón quería seguir. Pasó por la escuela abandonada, con sus paredes descascaradas y pupitres vacíos. Cruzó el viejo alambrado caído y subió una pequeña loma. Desde arriba, el paisaje se abría como una herida seca, campos agrietados, árboles dispersos y la promesa de algo escondido más allá de lo visible. Ahí estaba otra vez, el sendero. La entrada seguía igual, enredada, como si la naturaleza quisiera esconderlo. Pero esta vez Tomás no dudó. Se agachó, corrió unas ramas secas y se metió, empujado por algo más fuerte que la lógica, la necesidad. El aire dentro del sendero era distinto, más denso, más callado. Se oía el crujir de sus pasos, el zumbido de los insectos y el canto lejano de un pájaro que no supo reconocer. Cada paso lo alejaba del mundo conocido. A mitad del camino se detuvo. Algo se movía entre los árboles, un crujido, una sombra. Se agachó instintivamente, el corazón latiendo rápido. ¿Y si alguien más sabía del caballo? ¿Y si lo estaban vigilando? Se quedó quieto, conteniendo el aliento. Solo era un lagarto que se escabulló entre las piedras. Soltó el aire despacio y sonrió sin querer. Era absurdo, pero también emocionante. Cuando llegó al claro, el caballo seguía ahí. Acostado sobre un costado, con la cadena floja, no levantó la cabeza al verlo, pero sus orejas se movieron, reconociendo el sonido de sus pasos. «Hola», dijo Tomás, apenas un susurro. Se acercó despacio, como el día anterior. Abrió el trapo con el pan y lo dejó a unos pasos del animal. El caballo olió el aire y tras unos segundos se incorporó con dificultad. Caminó hasta el pan y lo comió sin apuro. Tomás se agachó, lo observó, le impresionaba su tamaño, su fuerza contenida, pero sobre todo esa mirada. No era de un animal salvaje, era de alguien que había esperado demasiado tiempo. Le acarició el cuello, apenas con los dedos, sintió la piel áspera, caliente. El caballo no se movió, tampoco él. «¿Quién te dejó aquí?», preguntó sin esperar respuesta. El viento sopló suave, moviendo las ramas, y entonces lo sintió. No estaban solos. Se levantó de golpe, miró a su alrededor. No había nadie, pero algo lo inquietó. Una sensación, como si los árboles estuvieran observando. Decidió irse, pero antes miró al caballo. «Mañana vuelvo, ¿sí?», y se fue. El corazón acelerado, los sentidos despiertos. Mientras salía del sendero, no dejó de mirar atrás. Algo se había activado ahí dentro, algo que no sabía nombrar, pero que lo iba a cambiar todo. Ese sendero, cubierto por maleza, era mucho más que un camino escondido. Era la entrada a un secreto, y él ya había cruzado la puerta. El tercer día, Tomás no dudó ni un segundo. Se despertó antes que el gallo y salió con el cielo todavía oscuro, los zapatos húmedos por el rocío y el estómago vacío. No importaba. Algo dentro de él lo empujaba a regresar, como si el caballo lo llamara desde lejos. Cruzó el caserío sin hacer ruido, esquivando perros dormidos y los primeros ruidos de las cocinas encendiéndose. La tierra bajo sus pies estaba fría, pero su cuerpo ardía por dentro. En su cabeza no dejaban de repetirse las imágenes del día anterior. La cadena, las costras, esa mirada que no se olvida. Al llegar al sendero, el sol apenas asomaba. La luz filtrada entre las ramas creaba sombras alargadas que parecían moverse solas. Tomás avanzó con paso firme, apartando ramas, ya sin miedo. El sendero ya era suyo, o eso creía, y entonces lo escuchó. Un relincho, seco, doloroso.
No venía del claro, sonaba más atrás, más lejos, como si el caballo se hubiera movido o algo lo hubiera alterado. El corazón le dio un brinco. Aceleró el paso, tropezando con piedras y raíces hasta que lo vio. No estaba en el mismo lugar. El caballo se había caído, las patas traseras estiradas, la cabeza baja, la cadena tensa. El pan de ayer seguía ahí, intacto. Tomás corrió hacia él, se agachó y le tocó el cuello. Estaba caliente, pero el animal respiraba con dificultad. «¿Qué te pasó?», susurró, desesperado. Notó que había sangre seca en una de las patas, como si se hubiera golpeado o forcejeado durante la noche. Tal vez había intentado liberarse. Tal vez alguien lo había lastimado. O las dos cosas. Tomás se quedó ahí, sin moverse, sin saber qué hacer. Nunca había estado tan cerca del dolor de otro ser vivo. No así, no tan crudo, no tan solo. El caballo abrió un ojo y lo miró, no con miedo, con resignación y algo más, algo parecido a la esperanza. Tomás le acercó agua, mojó un trapo viejo que llevaba en el morral y le limpió con cuidado la herida. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero lo hacía con ternura. El caballo no se movía, solo respiraba. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo dejó de importar. Era él, el caballo, el sol subiendo lento y el sonido de los pájaros interrumpido de vez en cuando por algún quejido leve. Y entonces una rama crujió detrás de él. Tomás se giró de golpe. Nada. O eso pensó. Volvió a mirar entre los árboles. Era una sombra, una figura. Alguien los había visto. Se le heló la espalda. El claro, que hasta hace un segundo parecía un refugio, ahora se sentía frágil. Expuesto, se agachó, acarició al caballo una vez más y le susurró: «Voy a volver, te lo prometo», y salió corriendo. No paró hasta llegar al borde del sendero. Ahí se detuvo, con el pecho a punto de explotar, y miró hacia atrás. Todo estaba quieto, el monte, el sol, el silencio. Pero él sabía que algo había cambiado. Ya no era solo un niño que encontraba un caballo. Era un niño que se estaba metiendo en algo más grande, y todavía no sabía cuánto. Tomás no le dijo a nadie, ni a su madre, que apenas lo miraba al volver del trabajo, ni a su maestra, que a veces le preguntaba por qué llegaba con los zapatos llenos de tierra, ni a los otros niños del pueblo, que lo ignoraban igual que los grandes. Era su secreto, solo suyo, y del caballo. Volvió al sendero al día siguiente, y al otro más, cada día con algo distinto en la mochila: un trozo de pan, una manzana, un poco de avena robada del cajón, cualquier cosa que pudiera parecer comida para un caballo. Lo envolvía con cuidado y caminaba kilómetros solo para verlo. El caballo ya no lo miraba con recelo, tampoco con miedo. Ahora lo esperaba. Se quedaba quieto al verlo llegar, alzando apenas las orejas, como si reconociera sus pasos antes de que cruzara el claro. Cuando Tomás se sentaba a su lado, el animal se acercaba, suave, y tomaba el alimento de su mano con delicadeza. Era como si entendieran que ninguno de los dos tenía mucho, pero se daban lo poco que podían. Tomás hablaba, poco, en voz baja, como si contar sus cosas ahí no fuera tan pesado. «Mi mamá trabaja todo el día, casi no me ve. Mi padrastro, bueno, él mejor que ni te lo nombre. En la escuela la maestra me cae bien, pero a veces ni sé qué decirle. Siento que si hablo molesto». El caballo no contestaba, pero escuchaba. Eso lo sabía. Un día, mientras lo acariciaba detrás de las orejas, notó una marca. No era una herida. Era como una letra quemada en la piel. Una E. Tomás frunció el ceño. Esa E no estaba ahí por casualidad. Alguien la había hecho. Alguien lo había marcado. ¿De quién había sido este caballo? La pregunta se le quedó clavada como una espina. A partir de ese día empezó a observar más. La cadena estaba vieja pero fuerte, los nudos hechos con rabia. Había huellas alrededor, algunas más recientes que otras. Alguien lo había dejado, y alguien quizás venía a vigilarlo. ¿Quién?
Un mediodía, mientras regresaba por el sendero, se encontró con algo distinto. Una bota, tirada a un costado, medio cubierta por tierra. Era grande, gastada, con barro seco. No estaba ahí antes. Se agachó, la tocó. Aún olía a cuero. El estómago se le apretó. Ya no era solo su secreto. Alguien más sabía. Esa tarde, cuando volvió a casa, no comió. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo el sol se escondía tras los cerros. Pensaba en la letra E, en la bota, en las huellas y en el caballo. Sabía que no podía dejarlo, pero ahora tenía que cuidarlo más que nunca, porque los secretos, cuando se comparten sin querer, empiezan a ser peligrosos. ¿Sabes qué? Creo que ya va siendo hora de darte un nombre, dijo Tomás mientras le pasaba la mano por el lomo con más confianza que nunca. El caballo lo miró de reojo, como si entendiera. Se habían pasado los últimos 15 minutos en completo silencio, escuchando solo el viento y los bichos entre los árboles. Ninguno necesitaba hablar, y eso, para Tomás, era nuevo. No te voy a poner un nombre raro, ¿eh? Nada de relámpago, ni valiente. Tú no eres de esos, rió con suavidad, mientras el caballo masticaba un trozo de manzana. Tú eres otra cosa. Se quedó pensando un rato. El caballo giró la cabeza, le sopló en la cara con ese aliento tibio, cansado. Ya sé, silencio. Dicho eso, se hizo un pequeño momento de magia. El caballo no se movió, pero parpadeó lento. Tomás sintió un nudo en la garganta. No supo si fue por el nombre o por la forma en que por primera vez sentía que le hablaba sin hacer ruido. Sí, Silencio, así te voy a llamar. Desde ese día, Silencio ya no era el caballo. Era alguien, con historia, con presencia, con peso en su vida. Y Tomás empezó a cambiar, no de golpe, no de manera que otros notaran, pero él lo sentía. En la forma en que se levantaba en las mañanas, con ganas, en cómo ya no se escondía tanto en clase, incluso en cómo soportaba los gritos de Mauro, como si ya no pudieran alcanzarlo igual. Cuidar de Silencio era, en secreto, cuidarse a sí mismo. Y lo estaba descubriendo poco a poco. Cada visita era distinta. Un día le quitó espinas del lomo. Otro limpió sus patas con agua tibia. Hasta probó leerle un cuento en voz baja, con las hojas arrugadas de un viejo libro de la escuela. Silencio, tranquilo, lo dejaba hacer, como si entendiera que Tomás no lo hacía solo para ayudarlo a él, sino para poder seguir respirando. Una tarde, mientras le limpiaba una herida cerca del pecho, Tomás sintió algo extraño. Una cicatriz larga que iba desde el cuello hasta el hombro. No era reciente. Ya estaba cerrada, pero la piel era diferente, lisa, dura, como una marca vieja que no se borra. Se le erizó la piel. «¿Quién te hizo esto?», murmuró con la voz más baja que nunca. Silencio no respondió, claro. Solo bajó la cabeza como si recordara algo. Ese gesto le dolió a Tomás más que cualquier grito que le hubieran lanzado en casa. Se quedó ahí, con la mano en la cicatriz, sin saber qué decir. Por primera vez, sintió que el dolor de Silencio era igual al suyo, viejo, escondido, pero vivo. Siempre ahí, esperando que alguien lo viera. El sol empezó a bajar, las sombras se alargaban. Era hora de volver. Tomás se despidió con una caricia larga, desde la frente hasta el hocico. «Voy a averiguar de dónde vienes, Silencio. Te lo juro». Y mientras regresaba por el sendero, con la mochila más liviana pero el corazón más lleno, algo en él se acomodó, porque por primera vez no se sentía solo. Don Ernesto se despertó de golpe, no por un ruido fuerte ni por algún sueño feo, sino por esa sensación rara que uno siente cuando algo no cuadra. Se sentó en la cama, con la espalda rígida por el frío de la madrugada, y aguzó el oído. Nada. Solo el zumbido constante de los insectos allá afuera y el crujido de alguna rama movida por el viento. Pero él lo sabía. Alguien había estado ahí. Salió de la cama, se puso el sombrero de cuero que colgaba del gancho junto a la puerta y agarró la linterna.
Caminó en silencio hasta la parte de atrás de su terreno, donde los algarrobos formaban un muro natural. Ahí estaba la cadena, tensa. El caballo respiraba lento, con los ojos entrecerrados. No se movía mucho, pero algo en el aire era distinto. Don Ernesto lo notó al instante. Se agachó junto a un tronco y pasó la linterna por el suelo. Huellas, pequeñas, de pies chicos, no eran de nadie del pueblo. Nadie se metía en su propiedad, nadie, o eso pensaba. Se levantó de golpe con el ceño fruncido. El caballo apenas reaccionó. «¿Quién anda viniendo, eh?», le murmuró al animal, que solo giró la oreja sin miedo. Don Ernesto miró alrededor. La maleza estaba pisada, las ramas apartadas. Y ahí, junto al árbol más cercano, una señal clara, un trapo sucio, olvidado, como el de los que usan los niños para envolver comida. Frunció más el ceño. Esto no era un accidente. Mientras tanto, Tomás caminaba de regreso al pueblo, con la garganta seca y el corazón acelerado. Esa mañana había notado algo distinto en el claro, un olor que no reconocía. Un par de ramas rotas donde él no había pasado, y el caballo, más inquieto de lo normal. No era paranoia. Alguien más había estado cerca. Pasó la tarde inquieto. No podía dejar de pensar en la marca de la E, en la bota, y en la posibilidad de que el dueño de Silencio supiera que él venía. ¿Y si lo encontraba ahí? ¿Y si se lo llevaba? No podía permitirlo. Al día siguiente, don Ernesto salió temprano, pero no a comprar pan como siempre. Se fue derecho al pueblo, al almacén, donde los vecinos se reunían a platicar. No habló mucho, como siempre, pero dejó caer una frase, así nomás como quien no quiere nada. Dicen que hay chicos metiéndose en tierras ajenas. Nunca falta el curioso. Nadie respondió, pero todos lo oyeron. Después, caminó lento por la plaza mirando a los niños que jugaban. Los observó uno por uno. Nada le llamó la atención, hasta que vio a Tomás sentado solo, dibujando algo en el suelo con un palito. No lo conocía bien. Sabía que era el hijo de esa mujer que trabajaba en el secadero y vivía con un hombre duro, un niño callado, invisible, pero algo en su postura, en la forma en que apretaba los labios, le despertó una sospecha que no pudo quitarse de encima. Esa misma tarde, volvió al sendero antes de que anocheciera. Se escondió entre los árboles, sin hacer ruido, esperando al intruso, esperando al niño, porque don Ernesto ya no tenía dudas. Alguien había estado ahí, y ese alguien estaba por volver. Tomás llegó al sendero como cada mañana, con el corazón latiéndole fuerte, pero esta vez no era emoción, era otra cosa, era miedo. Desde que notó aquel rastro extraño y la inquietud de Silencio, algo no encajaba. Y ese día, apenas cruzó la línea de árboles que marcaba la entrada al sendero, lo sintió en el aire. Algo había cambiado. Las ramas que él mismo había apartado estaban en su lugar, pero no como él las dejaba, sino forzadas, apretadas con violencia, como si alguien hubiera querido borrar todo rastro de paso. Avanzó con más cuidado, agachado, los ojos escaneando el suelo. La tierra estaba removida, huellas, pero también marcas de escoba. Alguien había pasado por ahí y alguien había intentado taparlo. Tomás tragó saliva. Por un segundo pensó en volver, en dar la vuelta y olvidarse del caballo, del sendero, de todo, pero no pudo. Silencio estaba allá, esperando. Cuando llegó al claro, lo encontró inquieto. Caminaba en círculos, con la cadena más tensa que de costumbre. No había comido lo que Tomás le había dejado el día anterior. El agua estaba volcada. Y lo peor, una de las cercas improvisadas que él había armado con ramas estaba totalmente removida. «Te encontraron», murmuró Tomás, con la voz quebrada. Se acercó, tratando de calmarlo con caricias, pero el caballo resopló fuerte, con nervios, como si presintiera lo mismo. Tomás se arrodilló a su lado, lo abrazó del cuello, sin hablar. Por primera vez desde que lo encontró, sentía que Silencio podía desaparecer en cualquier momento.
No voy a dejar que te lleven, dijo, casi en secreto, como si alguien pudiera oírlo desde el monte. Esa tarde no regresó por el camino habitual. Tomó una ruta más larga, atravesando un maizal seco y rodeando los cerros bajos, con la ropa rasgada por los arbustos. Su instinto le gritaba que no era seguro volver por donde siempre, y tenía razón. Al llegar a casa, antes de entrar, escuchó la voz de Mauro dentro. «¿Y este mocoso dónde anda metido todo el día?», decía molesto con un tono que helaba la sangre. «Sale a caminar, no sé, no me dice nada», respondió su madre con esa voz que ya no tenía fuerza para discutir. Tomás se pegó a la pared, en silencio. «Pues ya me anda cansando», escupió Mauro. «Si me entero que anda haciendo alguna idiotez, se va a acordar de mí». Tomás cerró los ojos. No solo afuera lo vigilaban, también adentro. Esa noche casi no durmió. Escuchaba ruidos donde no los había. Imaginaba pasos en el sendero, gente cortando la cadena, silencio relinchando, asustado, llevándoselo a rastras. Al amanecer, tomó la decisión. Tenía que encontrar otro lugar para el caballo, uno donde nadie pudiera alcanzarlo, uno donde estuviera seguro, aunque eso significara ir más lejos, aunque eso lo pusiera a él en peligro, porque el miedo ya no era solo a que lo descubrieran. El miedo real era perder a Silencio, y ese miedo lo estaba comiendo por dentro. El sol caía de lleno sobre la plaza del pueblo, seco y fuerte como siempre. Tomás caminaba despacio, con la mochila colgándole del hombro y la cabeza baja. Había pasado por Silencio temprano, lo había alimentado rápido, sin quedarse demasiado. Desde hacía días sentía que lo seguían, que el aire se había vuelto más pesado, y esa tarde lo comprobó. Estaba por doblar hacia la tienda cuando una voz gruesa lo detuvo en seco. «Oye, tú, el de los ojos de ratón». Tomás levantó la vista ya sabiendo quién era, don Ernesto, parado frente a él, con los brazos cruzados, el sombrero echado hacia atrás y los ojos como cuchillos. Nadie más en la plaza se metía, solo miraban de reojo, en silencio, como si supieran que ahí se cocía algo tenso. «¿Qué haces metido en el monte, chamaco?», preguntó Ernesto, sin mover un músculo del rostro. Tomás sintió cómo se le apretaba el estómago. Tragó saliva, intentando mantener la voz firme. «Camino, no más, ¿eh? ¿Y no te has encontrado con nada raro por ahí?». El tono era suave, pero cada palabra pesaba como piedra. Tomás negó con la cabeza, pero ya no podía esconderlo. Don Ernesto lo miraba directo, como si pudiera leerle la conciencia. «Porque si alguien anda entrando en tierras ajenas», continuó el viejo, dando un paso hacia él, «puede terminar muy mal parado. ¿Me entiendes?». Tomás dio un paso atrás. La gente seguía sin intervenir. Algunos fingían mirar al cielo, otros bajaban la vista. Nadie iba a ayudarlo. «No me meto en lo de nadie», murmuró, con la voz quebrándosele sin querer. Ernesto soltó una risa seca, sin alegría. «Más te vale, porque hay cosas que no se tocan, y animales que no son para cualquiera». Dicho eso, se dio la vuelta y se alejó, lento, dejando tras de sí una nube de polvo y un corazón temblando. Tomás se quedó ahí, quieto, con los ojos clavados en el suelo. No lloró, no dijo nada, pero algo dentro de él se rompió. Esa amenaza no era cualquier cosa. Don Ernesto lo sabía, sabía del sendero. Sabía del caballo, y ahora lo sabía él. Esa noche, mientras Mauro gritaba por el volumen de la tele y su madre lavaba los platos en silencio, Tomás miraba por la ventana con los ojos abiertos de par en par. No podía dormir, no podía cerrar los ojos sin ver el rostro duro de Ernesto, esa advertencia disfrazada de pregunta. ¿Y si iba por Silencio esa misma noche? ¿Y si al otro día ya no lo encontraba? Se levantó sin hacer ruido, se puso la chamarra y salió con la luna como única guía. Caminó el sendero casi corriendo. Cada sombra lo hacía girar la cabeza. Cada sonido lo sobresaltaba. Cuando llegó al claro, ahí estaba, Silencio, acostado, respirando tranquilo.
Tomás soltó el aire que tenía contenido desde hacía horas. Se acercó y se agachó junto a él. No voy a dejar que te hagan daño, aunque tenga que esconderte en el fin del mundo, le dijo en voz baja, acariciándole el cuello. Y en ese momento lo supo. Era hora de hacer algo, porque don Ernesto no iba a quedarse con los brazos cruzados, y él tampoco. El aula olía a tierra húmeda y lápices recién afilados. Era martes y el calor ya comenzaba a colarse por las ventanas, aunque aún era temprano. Tomás llegó más callado de lo habitual. Caminó hasta el fondo y se sentó junto a la pared, donde siempre se sentía menos visto. Pero esa mañana, la maestra Julia no lo dejó pasar. «Tomás, ¿puedes venir un momento, por favor?» Él levantó la vista, sin contestar, y caminó despacio hasta el escritorio. Ella lo esperaba con una sonrisa suave, de esas que no presionan, pero que tampoco se ignoran. «¿Todo bien en casa?», preguntó bajando un poco la voz. Tomás asintió con la cabeza, pero no sostuvo la mirada. Julia lo observó un segundo más. Conocía esa actitud. Lo había visto muchas veces en otros niños. Esa forma de esconder las cosas sin decir una sola palabra. Ese nudo que se hace en el pecho cuando uno no puede hablar, pero tampoco callar del todo. «He notado que últimamente estás más distraído», dijo, mientras acomodaba unos papeles sin apuro. «Y vienes con la ropa más sucia que antes. ¿Andas explorando mucho?» Tomás tragó saliva. No sabía si mentir o guardar silencio. «A veces camino por ahí, por el monte», respondió por fin en voz baja. Julia se inclinó un poco con los codos sobre la mesa. «¿Solo?», él asintió. «¿Y no te da miedo?». Tomás dudó. Iba a decir que no, pero no pudo. «Un poco», confesó mirando al suelo. «¿Hay algo que quieras contarme?», insistió Julia, con ese tono que parecía una manta en pleno invierno. Tomás negó con la cabeza. Pero dentro algo se movió. Hubo un silencio largo. Ella no presionó más. Solo escribió algo en un papel. Lo dobló y se lo pasó. «Si algún día sentís que ya no podés solo, tráeme esto», dijo señalando el papel doblado. «Y hablamos». Tomás lo tomó sin abrirlo y volvió a su asiento con el corazón agitado. No sabía si se sentía aliviado o más angustiado. Durante el recreo no jugó. Se quedó sentado bajo un árbol, mirando el papel entre las manos. No lo abrió. No podía. Tenía miedo de que al hacerlo, todo lo que había estado aguantando saliera sin control. Pero por primera vez no se sintió tan solo. Esa tarde, al salir de la escuela, Julia lo vio alejarse por el camino de tierra. Algo en su forma de caminar le dolió. No era solo cansancio, era un peso que arrastraba, como si cargara con un secreto demasiado grande para su edad. Y aunque no sabía exactamente qué era, lo presentía. Tomás estaba luchando con algo importante, algo que tenía miedo de decir, algo que lo quemaba por dentro y que quizás, solo quizás, tenía que ver con aquel viejo del sombrero oscuro que lo había enfrentado días atrás. Julia cerró la libreta, guardó sus cosas y miró hacia el monte. No era su papel meterse, pero tampoco podía quedarse con los brazos cruzados. Tomás llegó más temprano que de costumbre al claro. El monte aún estaba tibio por el sol de la tarde anterior y una brisa suave agitaba las ramas con un susurro que casi se sentía como un aviso. Silencio lo recibió con un resoplido bajo, como si lo esperara desde hace rato. Tomás le sonrió con cansancio. Se agachó junto al balde de agua y mientras lo limpiaba, algo metálico le llamó la atención entre la tierra. Brillaba apenas, medio enterrado, al pie del árbol más cercano al corral improvisado. Se acercó con cuidado y, escarbando con los dedos, sacó una herradura vieja, oxidada, pero aún entera. La sostuvo un momento, dándole vueltas. No era como las que había visto colgadas en las puertas de las casas. Esta tenía una inscripción casi borrada en un borde, unas letras grabadas a mano, desparejas, como hechas a la fuerza. T-O-M. Las 3 letras se perdían en el óxido, pero el impacto ya estaba hecho.
Tomás se quedó inmóvil. No sabía si era casualidad o señal, pero esa herradura no estaba ahí por azar. Alguien la había dejado. Y tenía historia. Se la llevó a Silencio, que la olió sin interés, pero luego se quedó quieto, como si también recordara algo. Tomás se sentó frente a él y en voz baja le dijo: ¿Te llamaste Tom alguna vez? ¿O era el nombre de alguien que te quería? El caballo no respondió, pero sus ojos, profundos, fijos en él, no lo soltaron. Tomás pasó el resto del día inquieto. No podía sacarse la herradura de la cabeza. Esa inscripción, la sensación de que ese lugar no era solo un escondite, sino un lugar que había sido importante antes, tal vez mucho antes. Esa noche, mientras su padrastro gritaba por una sopa que no estaba caliente y su madre asentía sin protestar, Tomás sacó la herradura del morral y la escondió bajo el colchón. Tenía que saber más. Al día siguiente fue directo al claro, pero en el camino algo llamó su atención. Un madero que antes estaba tirado, ahora estaba clavado firme junto a un arbusto, como una señal, como si alguien hubiera estado ahí. Otra vez, se le heló la espalda. Corrió hasta Silencio, que seguía encadenado pero agitado, con las orejas en alerta. Tomás lo acarició con fuerza. Sentía la urgencia de hacer algo, pero no sabía qué. ¿Hablar? ¿Contarle a Julia? ¿Enfrentar a don Ernesto? Miró la herradura que ahora llevaba colgando del morral como un talismán, y entonces se le ocurrió algo. Iba a buscar más señales, más pistas. Si Silencio tenía un pasado, él lo iba a encontrar. Y si ese pasado tenía que ver con don Ernesto, más razón todavía, porque ahora ya no era solo miedo, era necesidad, era justicia, y era verdad. ¿Y si ya no lo encontraba? ¿Y si alguien lo había soltado? O peor aún, se lo había llevado. El viento rugía como un animal herido, y las primeras gotas empezaban a golpear el techo de zinc con violencia. Tomás miró por la ventana, sintiendo cómo el miedo le subía por la espalda como un río helado. Las luces parpadearon una vez. Después se apagaron del todo. Mauro gruñó desde su silla, sin moverse, mientras su madre encendía una vela sin decir palabra. Pero Tomás ya no estaba ahí. Corrió hacia la puerta, con la chamarra abierta y el corazón a 1000 por hora. ¿A dónde vas?, alcanzó a gritar su madre, pero la puerta ya se cerraba con un golpe, tragándose la voz, la casa y el último rincón de seguridad. El campo era un caos. El agua caía como si el cielo se hubiera roto. Los relámpagos iluminaban los cerros y el barro se pegaba a sus zapatos, haciéndolo más lento, más torpe, pero no se detuvo. Cada trueno era como un latido, cada paso una urgencia. El sendero estaba irreconocible, lleno de ramas caídas y pozas que antes no existían. Tomás se abrió paso como pudo. Resbaló, se raspó las manos, se mojó hasta los huesos. Pero siguió, porque algo dentro de él gritaba: «Silencio me necesita». Cuando llegó al claro, lo primero que sintió fue el vacío, un hueco, un silencio, pero no el de siempre. Uno inquietante, frío, un silencio de ausencia, el árbol, la cadena, el balde volcado, la cuerda rota. Silencio ya no estaba. Tomás dio vueltas como loco, llamándolo, gritando su nombre entre relámpagos. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Nada. Solo lluvia, solo monte, solo el sonido del miedo latiendo en sus oídos. Se acercó a la cadena rota. No había sangre ni huellas claras, solo lodo revuelto. Pero sí una marca extraña, una huella no de caballo, una bota, grande, pesada, fresca. «Lo encontraron», murmuró empapado, temblando. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No todavía. Sabía lo que significaba esa huella. Don Ernesto había estado ahí y se había llevado a Silencio. Volvió corriendo bajo la lluvia sin pensar. Las piernas le dolían, la ropa chorreaba, la piel le ardía por los raspones. Pero su mente solo tenía una imagen:
Silencio, solo, asustado, tal vez encadenado otra vez, o peor, el camino se le hizo eterno. Cuando llegó a la casa, empujó la puerta de golpe. Mauro ni se inmutó. Su madre se levantó de un brinco, pálida al verlo empapado y con los ojos enrojecidos. «¿Dónde estabas, Tomás? ¿Te vas a enfermar?» Pero él no respondió. Solo pasó derecho, subió las escaleras y cerró la puerta de su cuarto. Se quitó la ropa mojada y se sentó en el suelo, temblando, no solo por el frío, sino por la pérdida. Silencio ya no estaba. Y lo peor de todo era que ahora alguien lo tenía, alguien que no sentía lo que él sentía. Al día siguiente, el pueblo amaneció lleno de ramas caídas, calles inundadas y vecinos sacando barro con palas. Tomás no fue a la escuela. Caminó directo a la calle de Don Ernesto. Desde la esquina vio la tranquera cerrada y la cabaña silenciosa. No se animó a entrar, no todavía. Pero juró algo en ese momento, en voz baja, con los dientes apretados. «Te voy a encontrar, Silencio. No importa lo que tenga que hacer, no importa quién se cruce en el camino, porque una promesa hecha bajo la tormenta no se rompe, se cumple». Tomás se quedó parado frente a la tranquera, con los puños apretados y el corazón golpeando tan fuerte que le zumbaban los oídos. El cielo seguía gris, como si la tormenta no hubiera terminado del todo, pero ya no llovía. Solo quedaba ese olor a tierra mojada y a algo más. Algo que no podía nombrar, pero le erizaba la piel. Silencio no estaba, y cada minuto que pasaba sin saber dónde, le quemaba por dentro. Cruzó la tranquera con paso firme, aunque por dentro todo le temblaba. El pasto alto le rozaba las rodillas y los árboles crujían con el viento suave. No había señales de vida, ninguna voz, ningún ruido, solo el sonido seco de sus propios pasos. La puerta de la cabaña estaba cerrada. Tomás dudó un segundo. Era la primera vez que se atrevía a acercarse tanto, pero algo en su interior le gritaba que tenía que entrar. Empujó despacio. Cerrada. Probó con fuerza. Nada. Dio la vuelta por detrás, rodeando el gallinero viejo, y encontró una ventana entornada. Alcanzó a empujarla y logró abrirla lo justo para colarse. Entró. El interior estaba oscuro, frío y lleno de ese olor a madera húmeda y tabaco viejo. Había silencio, pero no del bueno. Un silencio que escondía cosas. Tomás avanzó con pasos medidos, los ojos atentos a cada rincón. No sabía qué buscaba exactamente. Solo necesitaba una señal, una pista, algo. Pasó junto a una mesa desordenada, con papeles sueltos, tazas con restos de café seco y un sombrero igualito al que Ernesto siempre usaba, colgado en un clavo. Y entonces lo vio. Un estante lleno de cosas viejas, frascos con clavos, un par de botas rotas, y en el centro, una caja de madera. La abrió con cuidado. Dentro había fotos en blanco y negro con los bordes amarillentos. Una de ellas lo hizo detenerse en seco. Era Don Ernesto, más joven, sonriendo. A su lado, un chico de unos 12 o 13 años, delgado, con ojos grandes y una sonrisa parecida a la de Tomás. Y junto a ellos, Silencio, más joven, con el pelaje limpio, brilloso, sin heridas, con una mirada viva. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Ese chico era su hijo? Siguió buscando entre las fotos y encontró una hoja doblada, una especie de carta. La abrió con cuidado. No puedo mirar a Silencio sin pensar en él, en su voz, en cómo lo montaba, en cómo lo quería. Desde que se fue, este animal es lo único que me queda. No puedo soltarlo. No aún. El papel temblaba en sus manos. El chico había muerto. Y Don Ernesto había guardado al caballo como quien guarda un recuerdo, pero también como quien no sabe dejar ir. Tomás se quedó ahí, quieto, sintiendo el peso de esa verdad. No era solo un caballo, era un pedazo de dolor que Ernesto no había sabido soltar. Y él había llegado a tocar justo esa herida.
Volvió a guardar las fotos, pero antes, debajo de la caja, notó algo más. Un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió. Era un diario. Las primeras páginas eran antiguas, fechadas hacía más de 10 años. Hablaban de trabajo, de cosechas, de frío, pero en medio de esas palabras rudas se colaban pedazos de amor. Tomás montó a Silencio sin miedo hoy. El caballo le sigue como un perro. A veces pienso que ese animal entiende más que nosotros. Tomás sintió que se le aflojaban las piernas. Ese niño también se llamaba Tomás, el hijo perdido de Ernesto. Y ahora, él, otro Tomás, había encontrado a ese mismo caballo. ¿Casualidad? ¿Destino? No sabía, pero no podía ignorarlo. Un ruido afuera lo sacó de golpe de sus pensamientos. Un crujido seco, pasos en el pasto. Alguien se acercaba. Cerró el cuaderno de un tirón, lo metió bajo la chamarra y corrió hacia la ventana por donde había entrado. Saltó, cayó sobre el barro y se lanzó hacia los árboles sin mirar atrás. El corazón le golpeaba las costillas. Llevaba el diario, llevaba las respuestas, pero también acababa de cruzar un límite, y si don Ernesto lo descubría, todo podía cambiar, todo. La casa de Tomás estaba en silencio, pero no el silencio cómodo al que se había acostumbrado. Era un silencio tenso, como si el aire esperara algo. Desde que entró por la puerta trasera con el diario escondido bajo la chamarra, no había dicho ni una palabra. Cerró la puerta de su cuarto, se sentó en el suelo con la espalda contra la cama y colocó el cuaderno sobre sus piernas. Tenía barro en las manos, las rodillas raspadas y el pecho apretado, pero nada importaba, solo eso, las palabras dentro del diario, las que podía cambiarlo todo. Abrió donde lo había dejado, las páginas crujieron, secas y frágiles. Hoy Tomás cumplió 13, no quiso fiesta, solo montar a Silencio, le brillaban los ojos. Le dije que algún día ese caballo sería suyo, me dijo que ya lo era. Tomás tragó saliva. Sintió como si estuviera espiando una vida que no le pertenecía, pero a la vez algo ahí dentro lo llamaba. Ese otro Tomás era real y amaba a Silencio con la misma intensidad. Pasó a otra página, escrita con letra más apurada, temblorosa. No sé cómo escribir esto. El río se lo llevó. Nadie lo vio venir. Silencio llegó solo, empapado, arrastrando la silla. Grité hasta quedarme sin voz. Nadie respondió. Tomás se quedó inmóvil. Un accidente. El hijo de don Ernesto había muerto en el río y Silencio había vuelto solo. Lo entendió todo de golpe. El encierro, la cadena, la soledad del caballo, el dolor del viejo. Ese animal era la única cosa que le quedaba de su hijo. Siguió leyendo, aunque el pecho ya le dolía. No puedo matarlo, pero tampoco puedo verlo. Cada vez que lo miro, escucho su risa. No sé qué hacer con tanto silencio. Tomás cerró los ojos. Sintió un nudo profundo, no de miedo, sino de tristeza ajena. Silencio no había sido abandonado por crueldad. Había sido olvidado por dolor, guardado como una reliquia que dolía demasiado mirar. Pasaron horas. El cielo se volvió rojo tras la ventana y luego oscuro. Tomás no comió, no habló, solo leyó. Y cuando llegó a la última página escrita, entendió lo que tenía que hacer. Si algún día alguien encuentra a Silencio o a este cuaderno, tal vez puedan perdonarme o entenderme. No supe ser padre después de la pérdida, ni hombre, solo quedé esperando. Tomás apoyó la frente en el cuaderno sin poder contener más las lágrimas. No eran suyas, pero dolían como si lo fueran. Entonces algo cambió en él. Ya no era un niño cuidando a un caballo herido. Era un puente entre dos dolores, el suyo y el de ese hombre solo que no sabía cómo seguir. Al día siguiente, se levantó temprano. Se guardó el diario bajo la ropa, caminó al pueblo sin mirar a nadie y se paró frente a la puerta de la cabaña de don Ernesto. Tocó, una vez, dos. Silencio, y justo cuando pensaba irse, la puerta se abrió. Ahí estaba el viejo, ojeroso, serio,
con los ojos cansados, y lo miró como si ya supiera por qué había venido. Tomás no dijo una palabra, solo extendió el cuaderno con las 2 manos. Don Ernesto lo tomó sin hablar, lo miró, reconoció la tapa, y en ese instante algo en su rostro se quebró. No lloró, pero bajó la mirada por primera vez, derrotado. Tomás tampoco habló, solo se quedó ahí, firme, y en ese silencio compartido, sin reproches, sin explicaciones, empezó algo nuevo, algo que tal vez podría sanar, o al menos empezar a hacerlo. El cuaderno quedó sobre la mesa entre los dos, como una herida abierta. Don Ernesto lo sostenía con las manos firmes, pero la mirada clavada en un punto perdido del suelo. Tomás, parado frente a él, no sabía si debía quedarse o salir corriendo. La cabaña estaba tan callada que se oía el tic-tac de un reloj viejo colgado en la pared. ¿Lo leíste todo?, preguntó el viejo con voz ronca sin levantar la cabeza. Tomás asintió despacio. Sí, silencio, largo, pesado, pero distinto al de antes. Me robaste, añadió Ernesto mirándolo al fin. Entraste a mi casa, sin permiso. Lo sé, respondió Tomás bajando la vista. Pero tenía que hacerlo. No sabía qué más hacer. ¿Y ahora que sabes, qué vas a hacer con eso? La pregunta quedó en el aire. Tomás respiró hondo. Sus piernas temblaban un poco, pero no retrocedió. No quiero hacer nada con eso. Solo quería entender. Saber por qué estaba encadenado. ¿Por qué lo dejaste ahí, solo? La voz le tembló al final. Don Ernesto apretó la mandíbula. Se notaba que estaba luchando con algo que no había dicho en años. Finalmente, se sentó frente al cuaderno. Lo abrió en una página al azar y lo miró como si aún no creyera que estuviera de vuelta en sus manos. No pude verlo más, murmuró. Cada vez que lo veía, era como si mi hijo volviera a morir. Tomás no respondió. El silencio lo dijo todo. No lo cuidaste, soltó de pronto. Silencio merecía más. La frase salió sola, sin pensarla, y por un segundo pensó que Ernesto se iba a levantar y echarlo a gritos. Pero no. El viejo solo lo miró con ojos húmedos. Tenés razón. La respuesta fue tan inesperada, tan sincera, que Tomás sintió como algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez, ese hombre no le parecía tan grande, tan terrible. Era solo alguien roto. Él también me cuidó a mí, dijo Tomás bajito, cuando yo no tenía a nadie. Silencio me escuchaba, aunque no hablara. Don Ernesto cerró el diario con una mano temblorosa. Luego apoyó la palma encima como si quisiera apagar un recuerdo que aún ardía. Mi hijo también se llamaba Tomás, murmuró. Lo vi montar por última vez esa tarde. Él reía, el caballo galopaba como si volara, y luego solo volvió el animal. Tomás tragó saliva. Yo también me llamo Tomás. Ambos se miraron. Ese detalle ya no parecía una coincidencia, parecía una señal. ¿Dónde está Silencio?, preguntó Tomás, rompiendo el momento. Ernesto desvió la mirada. Lo traje de vuelta. Lo tengo en el viejo corral. No pude llevarlo lejos. No, otra vez. Quiero verlo. El viejo dudó. Luego se levantó despacio, sin decir más, y abrió la puerta. El viento entró con olor a campo y tierra húmeda. Vamos. Caminaron en silencio, atravesando los árboles. Tomás reconocía el terreno de haberlo espiado tantas veces, pero ahora era distinto. No iba escondido. Iba al lado del hombre que hasta hace poco era su amenaza. Cuando llegaron al corral, Silencio estaba ahí, más limpio, con algo de paja seca bajo los cascos. Y al ver a Tomás, se acercó de inmediato, relinchando suave. El niño corrió hacia él, lo abrazó del cuello sin contenerse, mientras el caballo lo recibía con un soplido tibio. Don Ernesto se quedó a unos pasos, con los brazos cruzados, sin saber si acercarse o no. A veces, dijo al fin, hay que dejar que otros terminen lo que uno no pudo. Tomás giró la cabeza. ¿Qué quiere decir? El viejo lo miró fijo.
que si vos pudiste tocar lo que yo no pude ni mirar en 10 años, entonces tal vez ese caballo no es solo tuyo, tampoco mío, es de los dos. El viento sopló más fuerte, las ramas crujieron, y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que ya no tenía que esconderse de nadie. Algo nuevo había comenzado, y lo habían hecho juntos. Silencio masticaba despacio la paja que don Ernesto había traído esa mañana. El corral improvisado, hecho con troncos y pedazos de cerca vieja, ya no parecía una prisión. Ahora era un refugio. A su manera, era el primer lugar donde el caballo había vuelto a descansar sin cadenas. Tomás se apoyó en la madera, con las manos colgando, mirando a Silencio con una mezcla de alivio y tristeza. Aún dolía saber lo que había pasado, pero ahora ya no cargaba ese peso solo. ¿Siempre fue tan tranquilo?, preguntó sin girarse. Don Ernesto, que estaba un poco más atrás, sacó un cigarro del bolsillo y lo encendió con calma. No, de potrillo era puro fuego. Solo mi hijo lograba calmarlo, ni yo podía. Soltó una sonrisa breve pero sincera. Lo montaba como si fueran uno solo. Tomás bajó la cabeza. Yo nunca lo monté, ni me animé. Sentía que si me subía, lo traicionaba. El viejo se acercó un par de pasos hasta quedar a su lado. Lo miró un momento, sin decir nada, y luego extendió la mano. «Dame esa cuerda». Tomás lo miró, confundido, pero obedeció. Ernesto tomó la soga atada al tronco principal del corral, la soltó despacio y la dejó caer al suelo. «Ya estuvo», dijo. «Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede». El caballo no se movió. Solo levantó la cabeza, miró a los dos y dio un paso hacia Tomás. Un paso libre. El niño sonrió sin decir nada. No hacía falta. Don Ernesto lo miró de reojo. «No lo traje de vuelta para encerrarlo otra vez». «Lo sé», respondió Tomás, sin despegar los ojos del animal. Y él también. Pasaron la tarde juntos. Cortaron ramas, reforzaron partes del corral, buscaron agua del pozo. No hablaban mucho, pero ya no hacía falta llenar los silencios. Cada gesto, cada paso compartido, tejía algo nuevo entre ellos. Mientras Tomás arreglaba un rincón del alambrado, Ernesto apareció con una silla vieja y la dejó caer frente al árbol más grande del terreno. «Era de mi hijo», dijo. «La usaba para leer o dibujar. La dejé guardada por años, pero creo que ahora puede volver a usarse». Tomás se acercó y pasó los dedos por la madera. Estaba un poco astillada, pero firme. Se sentó con cuidado. El sol de la tarde le daba de frente. «Gracias», murmuró. Don Ernesto asintió, como si eso fuera suficiente. Antes de que el sol cayera por completo, Silencio caminó hasta donde estaban y apoyó el hocico en la pierna de Tomás. El niño le acarició la frente con ternura. «Creo que quiere quedarse». Ernesto sonrió apenas. «¿O quiere que te quedes tú?». Se quedaron así, los tres, bajo la sombra larga del árbol, sin prisas, como si el tiempo por fin les diera tregua. Cuando Tomás se levantó para irse, Ernesto lo acompañó hasta la tranquera. «Vas a volver, ¿verdad? Mañana temprano». El viejo dudó un segundo. Luego le puso una mano en el hombro. «Trae pan, y si podés, también algo para vos». Tomás lo miró sorprendido. Era la primera vez que alguien fuera de su madre le sugería que comiera bien, y tal vez, incluso, con él. Asintió con una sonrisa. «Está bien». «Ah, y Tomás», dijo Ernesto antes de que saliera, «gracias por volverlo a la vida. No fui yo, fue él. Solo necesitaba que lo miraran sin miedo». El viejo bajó la cabeza, emocionado, sin responder. Tomás se alejó por el camino con paso tranquilo. Ya no huía. Ahora tenía un lugar al que volver. Un pacto había nacido esa tarde, uno que no se decía con palabras, se sostenía con confianza. Y con silencio. Los primeros en notarlo fueron los del almacén. Don Ernesto, que antes entraba sin saludar, compraba en silencio y salía sin mirar a nadie. Ahora decía «buenos días» con un gesto de cabeza. Incluso hacía fila sin refunfuñar.
Una mañana hasta ayudó a una vecina a levantar un costal de harina. Nadie lo creía. ¿Ernesto? ¿El mismo Ernesto de siempre?, decía doña Marta la panadera. Si hasta me devolvió el cambio exacto y antes ni miraba el vuelto. Algo le pasó, agregó otro. O está enfermo o está en paz. Mientras tanto, en la escuela, Tomás empezó a levantar la mano. Primero con miedo, apenas levantando los dedos. Luego, con más seguridad, explicando las respuestas, opinando. La maestra Julia lo miraba con sorpresa y emoción. Ese niño que antes se escondía en la última fila, ahora quería participar. Escribía más, leía en voz alta y lo más extraño, reía. Una risa baja, tímida, pero real. «¿Qué está pasando contigo, Tomás?», le preguntó un día al terminar la clase. Él se encogió de hombros, sonriendo. «Creo que me están mirando bien por primera vez». Julia no entendió del todo, pero no preguntó más. Sabía que las palabras importantes llegaban cuando el corazón estaba listo, y el de Tomás estaba floreciendo. En el pueblo, los rumores crecían. Dicen que el viejo Ernesto está criando un caballo otra vez. Dicen que lo ayuda un chamaco. Dicen que se ve feliz. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Algo había cambiado. Unos pensaban que era por el caballo, otros que era por el niño, pero nadie imaginaba que ambos se estaban salvando mutuamente. Un domingo por la tarde, mientras varios vecinos tomaban mate en la plaza, Ernesto pasó caminando con Tomás a su lado. Llevaban herramientas, cuerdas, algo de alambre. «¿Van al monte?», preguntó un joven. «A trabajar un poco», respondió el viejo sin mal humor. Tomás solo sonrió. El silencio de la plaza se llenó de miradas cruzadas. Nadie entendía del todo, pero nadie se atrevía a romper ese momento. En la cabaña, la rutina se volvió otra cosa. Tomás llegaba temprano, desayunaba pan con mate cocido que Ernesto preparaba, y luego trabajaban juntos, limpiaban el terreno, arreglaban el corral, recogían leña. Silencio lo seguía, libre, sin ataduras, como uno más del equipo. «Te digo algo», le soltó Ernesto una tarde mientras clavaban un poste. «Hace años que no hablaba tanto con nadie, y menos con un niño». Tomás lo miró con picardía. «Y yo hace años que no desayunaba con un adulto que no gritara». Se rieron los dos. Primero bajito, luego sin culpa. Era una risa limpia, una que curaba. Una tarde, Ernesto sacó algo de un cajón viejo. Una fotografía. Era su hijo, con silencio. Se la mostró a Tomás sin palabras. «Se parecen», murmuró el niño, tocando la imagen con cuidado. Ernesto asintió con los ojos llenos. «Por eso al principio no podía mirarte». Tomás lo entendió. No hizo falta más. El pueblo, que antes lo había ignorado, empezó a verlo distinto. Doña Marta le regalaba una factura cuando pasaba. El señor Hugo, el carnicero, le ofreció un hueso para el perro si tenía uno. Y Julia, su maestra, le guiñaba un ojo cada vez que lo veía sonreír en clase. Tomás no se había vuelto otro, solo se había animado a ser él, porque ahora sabía algo que antes no. Merecía ser visto, merecía ser querido, y no estaba solo. La transformación no fue de golpe, pero fue real. Y en cada rincón del pueblo, en cada susurro de la plaza, se oía el eco de esa nueva historia. Una que empezó con un caballo encadenado y un niño que ya no tenía voz, y que ahora se escribía a pasos firmes, libres, día tras día. El timbre sonó fuerte en la escuela de la Quebrada. El sol de la mañana ya quemaba, pero Tomás corría hacia el aula con una sonrisa en el rostro y las manos aún sucias de tierra. Había estado esa madrugada con don Ernesto reparando una cerca que el viento tiró en la noche, pero no se quejaba. Todo lo contrario, había algo nuevo en él. No corría por miedo a llegar tarde, corría porque quería estar ahí. La maestra Julia lo notó enseguida. «Tomás, ¡qué milagro!», bromeó al verlo tan entusiasta. Él dejó su mochila sobre el pupitre, sacó el cuaderno con rapidez y respondió sin dudar.
Hoy toca leer, ¿no? Los compañeros lo miraron con asombro. Algunos rieron no por burla, sino porque ver a Tomás así era otra cosa. Y cuando le tocó leer en voz alta, lo hizo sin titubear. Claro, con ritmo, con ganas, hasta con emoción. Al terminar, la maestra lo miró como quien observa florecer una planta que creía perdida. Muy bien, Tomás, así se hace. Él bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Era orgullo, tranquilo, honesto. Por fin se sentía parte. Esa tarde, mientras caminaba rumbo a la cabaña, lo esperaba otra sorpresa. Don Ernesto estaba en el corral, preparando un lazo. Tenía una libreta en la mano y un montón de herramientas sobre una mesa improvisada. ¿Te animás a aprender algo más que libros?, le soltó, apenas lo vio venir. Tomás dejó la mochila a un costado y se acercó curioso. ¿Qué es eso? Un plan. Si vas a estar viniendo seguido, mejor que empieces a entender de verdad cómo se cuida un caballo. Y no solo eso, quiero enseñarte lo que sé del campo, de la tierra. No te voy a durar toda la vida, ¿eh? Tomás lo miró fijo, sin sonreír, porque entendía lo que ese gesto significaba. Ernesto no solo quería enseñarle, quería dejarle algo, un legado. Sí quiero, respondió sin dudar, pero también voy a seguir en la escuela. Ernesto lo observó en silencio. Luego asintió. Mejor. Vas a necesitar ambas cosas si querés caminar con cabeza. Desde entonces, los días se partieron en dos. Por las mañanas, Tomás se transformaba en alumno aplicado. Se sentaba al frente, participaba, escribía sin que nadie se lo pidiera. La maestra Julia no sabía qué había pasado con ese niño reservado, pero agradecía cada segundo de su transformación. Por las tardes se convertía en aprendiz de campo. Aprendía a limpiar cascos, a curar heridas pequeñas, a leer el clima con solo mirar el cielo. «Mira ese viento», decía Ernesto una tarde. «Es del norte. Va a llover mañana». Y llovía. Tomás absorbía cada enseñanza como si le hablaran de magia antigua. Pero era más que eso. Era pertenencia. Era saber que por primera vez alguien creía que valía aprender, que valía la pena quedarse. Una tarde, mientras revisaban las cercas del fondo, Ernesto le pasó una pala. «Vamos a plantar algo. No todo en esta vida se trata de mantener, también se trata de hacer crecer». Tomás sonrió. «¿Qué vamos a plantar?» «Paciencia», bromeó el viejo. «Pero por ahora, zapallo». Ambos rieron. Y ese sonido se mezcló con el canto de los pájaros, con el crujido de las hojas, con el murmullo del monte. Tomás, que antes no tenía voz, ahora hablaba con seguridad. Tomás, que antes no miraba a nadie a los ojos, ahora sostenía miradas. Y aunque aún tenía heridas que no se veían, ya no le dolían igual, porque ahora caminaba acompañado. Ahora elegía seguir, no porque lo obligaran, sino porque entendía algo fundamental. Seguir también es sanar. El cielo estaba despejado, azul profundo, como si la tierra respirara tranquila después de tanto dolor guardado. El sol caía fuerte, pero el viento fresco balanceaba las ramas con suavidad, y en medio del campo silencio galopaba, libre, sin soga, sin cadenas, sin miedo. Tomás lo veía desde lo alto de una loma, con los brazos apoyados en la cerca nueva que él mismo ayudó a construir con don Ernesto. Ya no era un corral cerrado, era abierto, amplio, con pasto verde y espacio suficiente para que Silencio pudiera correr como si el mundo no tuviera límites. «Mira nomás», dijo Ernesto apareciendo a su lado con una botella de agua. No lo veía así desde antes de... No terminó la frase, no hacía falta. Tomás sabía, y en el fondo él también sentía que algo había cerrado su ciclo. Silencio, ese caballo que un día encontró encadenado y solo, ahora era una fuerza viva, un símbolo, el símbolo de lo que se había roto y lo que se había vuelto a levantar. «¿Crees que algún día se vaya?», preguntó Tomás sin dejar de mirar al animal. Ernesto se acomodó el sombrero. «Tal vez, pero si vuelve, será porque quiere.
¿Y si no vuelve? El viejo lo pensó un momento. Entonces fue porque aprendió a confiar y a volar. Tomás sonrió, como yo. Ernesto giró la cabeza y lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. No dijo nada, pero le puso una mano en el hombro y la apretó suave. Ese gesto decía más que 1000 palabras. Ese día, después del almuerzo, Tomás caminó solo hacia el claro donde lo había encontrado por primera vez. Todo era distinto. El monte ya no le parecía amenazante. El sendero no era secreto, era parte del camino, de su camino. Se agachó en el mismo lugar donde había visto la herradura, donde la tierra estaba removida por primera vez. La tocó con los dedos, ahora secos y firmes, sin miedo, como si cerrara un círculo. «Gracias por no dejarme ir cuando todo dolía», susurró, y por primera vez no se sintió un intruso. Se sintió en casa. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Silencio volvió a acercarse a la cabaña. Entró al corral por su cuenta, caminó lento, se acercó a Tomás y apoyó la cabeza en su pecho. El niño no dijo nada, solo cerró los ojos y respiró hondo. Don Ernesto los vio desde lejos y sonrió, no con tristeza, con alivio. Había soltado algo que pesaba demasiado, y lo que volvió fue más fuerte, más limpio. Más tarde, cuando Tomás regresó al caserío, pasó por la plaza con la cabeza en alto. Varios vecinos lo saludaron con un gesto. Ya no lo miraban como el niño raro o el callado. Ahora lo reconocían. La maestra Julia lo vio pasar y lo alcanzó antes de que doblara la esquina. «Tomás», dijo, «no te dije, pero tu última redacción fue hermosa, de verdad». «Gracias», respondió él, un poco tímido. «¿Era real?» Tomás sonrió. «Más de lo que imaginas». Julia lo miró un segundo. Lo entendió sin necesidad de más. «Me alegra verte así». Y se fue, dejándolo con esa calidez en el pecho que solo da el reconocimiento de alguien que creyó en ti cuando no eras capaz de creer en nada. Esa noche, Tomás escribió en su cuaderno. No era tarea, no era obligación, era costumbre. Hoy vi a Silencio correr sin miedo, vi a Ernesto sonreír y me vi a mí sin esconderme. Creo que eso es la libertad. Cerró el cuaderno, se metió a la cama y por primera vez en mucho tiempo durmió sin sueños pesados, porque ahora Silencio galopaba, y él también. El cuaderno llegó a sus manos por casualidad. Estaba en una pila vieja de libros donados a la escuela, en una caja que nadie abría. Tenía la tapa dura, bordes gastados y hojas amarillentas, con un par de manchas que parecían haber vivido años de historias. Tomás lo tomó sin pensarlo, como si algo dentro le dijera, «Es tuyo». Esa tarde, en vez de correr al corral como siempre, se sentó bajo el árbol grande que ahora daba sombra a la entrada de la cabaña de don Ernesto. Sacó el cuaderno, lo apoyó sobre las piernas y lo abrió en la primera página. No escribió enseguida, lo miró, lo sintió y luego comenzó. A veces no hace falta hablar, a veces solo hay que escribir, porque las palabras que uno se guarda se pudren por dentro. Desde ese día Tomás escribió cada tarde, no como tarea, no como castigo, sino como una forma de entender. Escribía sobre Silencio, sobre la primera vez que lo vio, sobre el miedo, la rabia, la tristeza y también sobre lo que vino después. Contó cómo don Ernesto dejó de ser un fantasma para volverse guía, cómo un caballo encadenado le enseñó que también uno puede romper sus propias cadenas. Pero más que contar, descubría. Una tarde, mientras escribía frente al corral, Ernesto se acercó con mate en mano. Lo miró desde arriba y, sin querer invadir, preguntó, «¿Qué escribís?» Tomás dudó un segundo. Cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. «Mi historia». El viejo asintió sin forzar. Se sentó a su lado y miró al horizonte. «Está bien, hay que dejarla por escrito, porque si uno no cuenta lo que vivió, otro lo cuenta mal». Tomás pensó en eso. No lo había dicho así, pero era verdad.
y él ya no quería que nadie más hablara por él. El cuaderno se fue llenando día tras día. Dibujaba también, a veces retrataba a Silencio corriendo entre los cerros, o hacía bocetos de la cabaña, del árbol, del sendero que ahora era casi suyo. Escribir se volvió un ritual, como respirar, y a la vez una cura. Cada línea le devolvía algo que había perdido, su voz, no la de la garganta, la del alma. Una noche, mientras su madre lavaba los platos y Mauro roncaba frente al televisor, Tomás escribió algo distinto. Hoy pensé en perdonar a los que me lastimaron y a mí mismo por haber creído que no valía nada. Perdonar no borra, pero abre, como una puerta, y yo quiero pasar por esa puerta. Cerró el cuaderno con un suspiro profundo. Esa noche no soñó con gritos, soñó con praderas. Con el tiempo, don Ernesto le dio un lugar especial dentro de la cabaña, un pequeño estante donde Tomás empezó a guardar sus cuadernos, porque ya no era uno, eran varios, y aunque nadie más los leía, sabían que estaban ahí. «Algún día vas a leerlos en voz alta», le dijo Ernesto una tarde. «No ahora, pero cuando estés listo». Tomás no respondió, solo sonrió, porque sabía que ese día llegaría. La escritura lo transformó. No solo entendía su historia, ahora la elegía, la tomaba con las manos, le daba forma, y por primera vez en su vida sentía algo que antes no conocía: propósito. Ese cuaderno era más que papel, era su espejo, su refugio y también su mapa. Tomás caminó por el mismo camino de siempre, pero esa mañana todo parecía distinto. Las ramas ya no lo arañaban, el sendero no se sentía oculto y el viento que soplaba entre los árboles sonaba menos como un susurro y más como una bienvenida. Había dejado el cuaderno en la cabaña, sobre el estante que don Ernesto le había dado. Ya no tenía necesidad de llevarlo todo el tiempo. Lo importante no estaba solo en las páginas, estaba en él. Al llegar al claro donde todo había comenzado, Silencio lo esperaba. No como antes, con la cabeza baja o el cuerpo tenso. Lo esperaba parado, firme, con las orejas alertas y la mirada limpia, como si también supiera que hoy era distinto. Tomás se acercó y lo acarició con calma. Ya no tenía que ganarse su confianza, ya la tenía. Ahora eran dos que caminaban a la par. «¿Te acordás cuando te encontré aquí?», le dijo con una media sonrisa. «Pensé que eras un secreto. Ahora sos mi historia». Silencio resopló, tranquilo, y en ese gesto Tomás sintió algo cerrar, algo importante, como un ciclo que al fin encuentra su punto final, solo para poder empezar otro. Don Ernesto llegó un rato después, con una mochila vieja al hombro y un mate en la mano. Se sentó en una piedra y los observó sin decir nada. «¿Listo para la caminata?», preguntó Tomás. «¿A dónde?», dijo el viejo medio riendo. «Si vos te sabes cada rincón de este campo mejor que yo». Tomás lo miró con seriedad. «Al final del sendero». «¿Y qué hay allá?». El niño se encogió de hombros. «No sé, pero quiero saberlo. Ya no tengo miedo». Ernesto lo miró en silencio. Le extendió el mate. Tomás lo tomó y le dio un sorbo. Ese, más que un gesto, fue un símbolo, un pase de manos, una herencia que no se decía, pero que se compartía. Caminaron juntos por el sendero que cruzaba el monte, el que siempre habían evitado por ser largo, espeso, desconocido. Pero esa vez lo cruzaron sin dudas, y en cada paso Tomás recordaba: el primer relincho, el barro, la cadena rota, la bota perdida, el diario escondido, el miedo y después la decisión. No era un niño que salvó un caballo, era un niño que encontró en medio del abandono algo mucho más grande. «¿Sabes qué creo?», dijo Tomás de pronto, sin mirar atrás. «Decime». «Que no encontré solo a Silencio, encontré algo más». «¿Qué?». Tomás se detuvo. «Silencio también. Un propósito, un amigo y, capaz, una familia». Don Ernesto se quedó quieto, tragó saliva.
Y por primera vez, sin esconderlo, dijo, y yo encontré un hijo. No hubo abrazos, ni palabras grandes, solo miradas, y esa sensación extraña de haber llegado, no a un lugar, sino a un momento. El sol empezaba a caer cuando llegaron al punto más alto del monte. Desde ahí, el pueblo se veía a lo lejos, pequeño, tranquilo, vivo. Tomás se sentó en una roca, miró el horizonte, sacó un lápiz del bolsillo. No tenía el cuaderno, pero no importaba. Se lo imaginó, completo. Al final del sendero no encontré un final, encontré un comienzo, una verdad, un nombre nuevo para todo lo que dolía. Y ahora ya no me escondo, ahora camino, libre, con silencio a mi lado. Ernesto se sentó junto a él. ¿Y ahora qué? Tomás lo pensó un momento. Ahora seguimos. Y así lo hicieron, con pasos firmes, con cicatrices que ya no dolían, y con la certeza de que, a veces, el camino más difícil es justo el que lleva a donde uno realmente pertenece. A veces no elegimos el dolor que nos toca vivir, pero sí podemos elegir qué hacemos con él. Tomás encontró un caballo encadenado, y en ese encuentro descubrió que el verdadero viaje no era liberar a Silencio, sino aprender a liberarse a sí mismo, porque incluso en los senderos más oscuros hay encuentros que transforman, y lo que empieza como una herida puede terminar siendo hogar. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez encontraste algo o a alguien que te cambió sin esperarlo? Dale like si sentiste algo profundo con esta historia y compártela con alguien que necesite creer que siempre hay una salida, incluso cuando todo parece cerrado. Recuerda, aquí, cada historia que contamos es una puerta abierta al alma. Suscríbete al canal si quieres seguir caminando con nosotros por senderos llenos de emoción, verdad y esperanza, porque lo que descubrimos juntos nos transforma para siempre.